Hola, hola, bienvenidos a esta serie El Nuevo Orden Mundial. Hoy trataremos un tema acerca de la relación entre la sanidad y el perdón. ¿Qué relación hay en esto? Lo veremos en breves momentos. Hoy trataremos el tema el perdón y la sanidad. ¿Cómo se relacionan estos dos elementos tan importantes que se ve dentro del reino de Dios? Hace poco, esta semana, me enteré de una noticia muy penosa para mí. Yo estaba orando y recibí una llamada y me dicen que acababa de fallecer, acababa de morir. Un amigo que empezaba a estimarlo mucho porque a través del Zoom nos estábamos comunicando por el WhatsApp y notaba que era una buena persona, casi de mi edad. De un momento a otro se enfermó con el COVID, se le complicó, lo llevaron al hospital y en medio de luz y todo eso falleció, murió. Era una persona cristiana, era una persona que conocía mucho de Dios. Cuando me entero esto, justo viene a mi mente, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Qué relación hay entre el perdón y la sanidad? Lo único que pude reflexionar es que luego de la primera vuelta de elecciones que hubo en el Perú y que quedaron solamente Keiko Fujimori y Castillo como los únicos candidatos que podía elegirse para una presidencia, yo me acuerdo que él estaba muy amargado y se notaba por lo que escribía. Él decía ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado solamente a estas dos personas que ninguno de ellos merecería la presidencia por todos los antecedentes que tienen. Pero aunque parecía que por el lado de Keiko había una esperanza en la democracia, él no lo creía. No sé qué había en su corazón, no sé si habrá perdonado a los Fujimori por todo lo que hicieron, pero no notaba ese perdón. Fíjense, a los pocos días se enferma y se muere. Y me pregunto, ¿qué relación hay entre el perdón y la sanidad? En el tiempo de Jesús dice la Biblia que también habían algunos que conocían de Dios y se preguntaban cuando Jesús sanaba a un paralítico y le dijo, mira, queda sano y tus pecados son perdonados. Y ellos pensaban mal en su mente, como dice en Marcos capítulo 2, verso 8, estaban pensando mal. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados siendo hombre? Y como ellos estaban pensando y Jesús podía leer los pensamientos del hombre, subrayo eso, todos tus pensamientos buenos o malos, Dios, Cristo Jesús lo sabe. Y él dijo ahí en Marcos 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea, estaban pensando, maquinaban malas cosas, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En otras palabras, Jesús le dijo, ¿por qué piensan ustedes estas cosas malas? ¿Por qué ustedes tienen malos pensamientos? El hombre, a veces por sus pensamientos, no reflexiona que Dios puede sanar porque previamente ha habido un perdón. Si no hay perdón, no hay sanidad. Porque Jesús también dijo en uno de
de sus mensajes en el Sermón del Monte: aquel que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial los perdonará. Ahora, si el Padre no nos perdona porque no hemos perdonado, significa que estamos condenados en el pecado. Mi gran pregunta era: ¿habrá perdonado mi amigo a Keiko Fujimori, a los Fujimori, por eso que él sentía el malestar hacia ellos? Como cristiano, ¿los habrá perdonado? Quiera Dios que al final de sus días, en esos momentos ya de agonía, los haya perdonado, porque quiero verlo mi amigo un día en el reino de los cielos. Pero qué tremendo, siendo cristianos, no perdonar, y por no perdonar irnos todos de repente a un abismo. Yo les animo a que todos ustedes reflexionen. El perdón está ligado a la sanidad. Hoy en día que tanto necesitamos ser sanos de esta enfermedad que cualquier momento a cualquiera nos puede agarrar de una manera fea, ¿no? De muerte. Necesitamos aprender qué cosa es el perdón para poder quedar sanos. El perdón tiene que ver con algo más de palabras. Por ejemplo, en una noticia el 29 de mayo, hace poquito, del 2021, un portal de Aristegui Noticias decía: el presidente de la izquierda de México, AMLO, o sea López Obrador, encabezó la ceremonia de petición de perdón al pueblo maya por los abusos que habían cometido durante muchos años. Pero escuche bien, en carta abierta le contestan toda esta población de los mayas y les dice esto que es interesante: no aceptamos un perdón cínico y tramposo. Escuche bien, no le estaban aceptando el perdón porque creían que era un perdón cínico y tramposo. Esto me hace pensar que hay varios tipos de perdón. Hay un perdón verdadero y hay un perdón falso, que solo son de palabras, solo es demagógico, solo es para calmar el ambiente o la situación. Lo que se quiere aprender hoy, ¿cuál es el perdón que Jesús nos enseña? ¿Cómo es ese perdón? Jesús nos dice realmente que aun aunque estemos sufriendo, aun por nuestros enemigos, dice Jesús en ese gran sermón del monte, dice: al que te hace un mal, hazle un bien; al que te maldice, bendícele; al que te aborrece, hazle bien, dice Jesús. Eso lo puede leer en Mateo 5, 6, 7, ahí está el sermón del monte. Y qué interesante que Jesús nos enseña no solamente por palabras, sino por hechos, porque Él nos enseñó acerca del perdón cuando estuvo crucificado y estuvo a punto de morir en la cruz. Estaba sufriendo. Yo no sé cuántos están sufriendo por todos los gobiernos malos que hemos tenido, pero al fin tenemos que perdonarlos. Y Jesús, como muestra del perdón, dijo: Padre, casi ahí a la muerte, dijo, y sufriendo, Jesús dijo en esa cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué Jesús estaba pidiendo que Dios Padre nos perdone a todos nosotros? Porque Él ya nos había perdonado, y aún en el sufrimiento. Porque el perdón tiene que ver con sanidad. El perdón tiene que ver con vida eterna, con volver a vivir después de morir. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprender de Jesús lo que es el perdón. Él en Mateo capítulo 2 del 9 al 11 dice así: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? El versículo 10 dice:
lo siguiente: y conociendo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y ándate. Y Jesús, para terminar, le dice: pero para que sepas tú esto, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que es igual decir te perdono o quedas sano? O quedas sano porque ya estás perdonado. Pero alguien está perdonado porque sabe que aún en medio del sufrimiento sabe perdonar. Hoy les hablo a todo el Perú, si nos pueden ver a través de esta transmisión. Perdonemos a los Fujimori para que Dios también nos perdone a nosotros. Perdonemos a esta familia que tal vez hizo mal y entre eso también hizo algunas cosas buenas, pero de lo malo perdonémosle para salvar a nuestro país, el Perú, un país tan hermoso, del abismo, del comunismo, del ateísmo, que es no creer en Dios. Perdonemos a Keiko Fujimori por bien de la democracia, para que el Perú siga viviendo en libertad y en democracia. Les animo a todos los que escuchan este mensaje: perdonemos y este 6 de junio votemos por la democracia. Sabemos que perdonando podemos nosotros tener un Perú mejor. Hagamos lo que Jesús nos enseñó para que nuestra tierra peruana quede sana. ¿Qué es más fácil sino perdonar? Perdonar y quedaremos sanos. Porque perdonar, según el diccionario de la Real Academia, significa recobrar, restituir la salud. Y eso necesitamos en el Perú. Restituir significa liberar de una obligación. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo con nosotros? Nos ha liberado de una pena merecida, que nosotros merecíamos la muerte y el castigo. Cristo, al morir en la cruz, nos perdonó y nos liberó de una pena merecida. Quiera Dios perdonar al Perú, porque también nosotros hemos perdonado. Y si queremos nosotros decirle a Dios que nos perdone, hoy podemos hacer esta oración. Repitan conmigo esta oración: Señor Jesús, perdónanos, porque nosotros también hemos pecado y hemos hecho cosas terribles. Perdona, Señor, a nuestro país entero. Perdona al Perú por todos sus pecados y sana nuestra tierra, Señor. Hoy declaramos que Jesús es el Señor del Perú y es el Señor de nuestra vida. Y recibimos su perdón y recibimos la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hay buenas nuevas para el Perú. Que Dios te bendiga.